Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Y bueno, vamos a ir arrancando un poco despacio, esperando a que el resto de personas se pueda conectar, pero para respetar igual su puntualidad y su tiempo, comenzamos. Hoy estamos muy felices de que esté con nosotros Carlos Larrañaga y Roberto Carballo. Ahorita les presentaré. Y bueno, este webinar que hemos llamado Estrategias de Resiliencia ante Amenazas de Denegación o Servicio, o como también es conocido DOS o DDoS por sus siglas en inglés, todas las personas y empresas que estamos hoy conectadas estamos expuestas a este tipo de amenazas en el mejor de los casos y este tipo de ataques en el peor de los casos. Por eso queremos que a través de esta charla entre nuestros ponentes, Carlos y Roberto, podamos conocer un poco más de estas amenazas, los retos que tiene su detección y sobre todo cuáles son esas estrategias que podemos hacer para hacerles frente y como siempre pues invitar a tomar una postura proactiva y no reactiva ante cualquier ciberamenaza que se nos presente. Y bueno, les presento Carlos Larrañaga. Ay, perdón, tengo un problema con tu apellido, Carlos. Pero Arrañaga, Carlos ningún es problema. gerente regional de ventas para Europa y América Latina de Inetco, con quienes colaboramos de forma muy estratégica en este rubro. Y Roberto Carballo es Chief Information Security Officer de Metabase Q. Entonces, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y Roberto, antes de pasarte el micrófono, quisiera nada más, igual de nuevo, agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan y compartirles que tenemos una sorpresa para las primeras 5 personas en que agenden una llamada de seguimiento posterior a este webinar para seguir conversando, cualquier inquietud que tengan. Nos encantaría seguir conociéndonos y viendo qué podemos hacer en conjunto. Entonces, bueno, estén conectados y esperemos poder continuar esta conversación y tener esta sorpresa para ustedes. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Jimena. Y pues bueno, a todas y todos los que están presentes, bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y vaya, al igual para poder contextualizar un poco la plática, a pesar que estamos hablando de que es una amenaza bastante común y pública, quisiéramos tener un poco de más noción de los participantes que tenemos en esta sesión, de tal manera que algunas de las, ya sea ejemplos o menciones que podamos realizar, también se puedan acentuar un poco más a aquellos participantes que se tengan de industrias predominantes o bien de al menos las presentes. Entonces, al igual tenemos un tiempo para poder responder algunos segundos. Vamos a ver qué respuestas tenemos. Estas deben de estar apareciendo en su pantalla. Y bueno, al menos tenemos un poll que tenemos como respuesta. Una parte la tenemos en el mundo financiero o algunos otros fuera de este mundo financiero, pero al igual, digo, tocando ahora sí un poco más noción de lo que tenemos en el campo, ¿no? Los ataques de denegación de servicio, como estaba comentando Jimena, son ataques a los que todas las organizaciones están expuestas. Simplemente vamos a hablarlo de esta manera. Al hablar de la Internet o del mundo que nos interconecta para poder tener todos estos beneficios, finalmente lo que estamos teniendo como analogía que es esta Internet como la calle, ¿ok? Poniendo este tipo de amenazas a como las estamos viendo de manera tradicional en el mundo físico, es cuando una especie de grupo o personas pueden llegar a ir a una de nuestras ubicaciones, sea en oficinas, en una tienda, en alguna sucursal, de tal manera que puedan incluso saturar este sitio para que no pueda ser accesible por otros clientes, proveedores, entre otro tipo de personas. Entonces, básicamente, si tomamos esta analogía que todos estamos expuestos en la calle porque tenemos una presencia en Internet, prácticamente somos sujetos a este tipo de saturaciones deliberadas que tratan de buscar que nuestra disponibilidad se vea mermada, es decir, que se degrade el servicio o de plano que este ni siquiera se presente disponible hacia los clientes cuando debería de estarlo. Entonces es interesante, estos ataques no son nuevos, los ataques de denegación de servicio o como decía Jimena, DOS, DDoS, como les queramos llamar, pues realmente no son nuevos, estos han existido desde finales de los 90, pero han ido cambiando a través del tiempo.
una buena parte de los ataques que hubo a finales de los 90s y los 2000s, pues prácticamente eran ataques de red. Es decir, que el vector de ataque era que estos grupos o máquinas que enviaban, digamos, tráfico, esto lo hacían a través de paquetes o bits, de tal manera que estos ataques, finalmente, cuando lo vemos, están buscando saturar o los canales de comunicación que se tienen hacia estos activos o servicios expuestos. La otra pudiera ser también aquellos servicios de soporte que nos llevan precisamente a que los usuarios puedan saber dónde están nuestros equipos o servicios. Tal es el caso de los DNS y, ¿por qué no?, ya las aplicaciones directas. Si bien algunas formas de conectividad como estas del SYN, SYNAC pueden ser estropeadas como en el mundo de los bits o al igual desbordarte con pings gigantes, lo mismo pasa con los paquetes cuando queremos establecer otro tipo de cambios en las sesiones o incluso las sincronías. Y por último, en solicitudes, todos estos paquetes están correctos y los bits también. Es solo que las solicitudes están orientadas a interactuar con una aplicación. Como dije, si saturamos una tienda, no van a poder entrar clientes y lo mismo pasa. Si tenemos una saturación de conexiones o una saturación de usuarios que visitan un servicio, puede llegar a mermarse o a incluso perder su disponibilidad si es que realmente se llega a desbordar. Pero bueno, estos ataques también han cambiado a través del tiempo. Si bien a inicios de los 90 era mucho un tema como de diversión o de gente muy tecnológica, eventualmente los actores principales ya en América Latina principalmente han tendido a hacer por razones de activismo, como ocurrió en México en 2010, y también por extorsión, que realmente a mitad de los 2010 es cuando ya se hace parte de los tipos de ataques o modus operandi criminales que existen allá afuera, que son, digamos, lo que existe ya como base. Ya es otro tipo de defraudador más por extorsión que va a estar allá afuera y que nos va a enviar simplemente tráfico para saturarnos. Pero para darles una idea un poco más clara, realmente cuando nos sucede este tipo de ataques, para empezar, casi nadie los espera y lo primero que llegamos a percibir es una lentitud de servicio, sea que los usuarios finales, que son normalmente quienes lo reportan, o los usuarios internos del negocio empiezan a decir que algo está lento, es que no puedo completar ciertas operaciones o fallan algunos servicios. Esta lentitud está asociada a ello. Si esto lo dejamos pasar o el ataque prospera, ya sea en saturar nuestro canal de comunicación, nuestras tablas de comunicación o el procesamiento, van a empezar a fallar los servicios en distintos puntos, desde el DNS hasta la aplicación misma. Y finalmente, hay un momento en el que ya este atacante o atacantes van a dejar de enviarnos tráfico y vamos a poder recuperarnos. O más bien, toda esta carga de procesamiento o de conexiones se va a ir eliminando, de modo que ya se vuelve a ser disponible el servicio como si nada hubiera ocurrido. Pero eso es al menos en términos de qué ocurre desde la perspectiva de quién maneja el servicio. Ahora, ¿qué ocurre si queremos prepararnos para este tipo de amenazas? La primera parte es obvia, vamos a estar absorbiendo tráfico, como dijimos, es la calle, Internet es la calle, y como si fuera una línea telefónica, cualquiera puede marcar a ella. Entonces debemos de tener entendido qué tanto tráfico queremos aceptar. Tenemos que alinear esa cantidad de tráfico y sesiones a los tipos de canales de comunicación expuestos y su volumetría que es capacidad finalmente que puede abordar. Y además de eso también, obviamente, tener visibilidad de todos estos puntos de los que se hacen solicitudes para conocer lo que tenemos expuestos, es decir, desde los DNS, como también aquellos puntos donde ya son finalmente los servicios. Todo eso finalmente debemos ir reduciendo la huella, tener esa visibilidad y obviamente empezar a limitar los servicios de aquellas regiones en donde no estamos interactuando si es posible. Ahora, desde aquí existe un criterio importante que hay que plasmar, no la gente de tecnología, sino el negocio. En dado caso que este tipo de ataques llegue a ocurrir, vamos a tener que tener algún tipo de criterio sobre esta horizontalidad o el volumen de la afectación, como para poder dar bajas temporales de ciertos servicios no esenciales, como también poder tener un criterio en dado caso de poder apagar un canal de servicio, que eso quizás es lo que menos esperamos que suceda, ¿no? Pero bien, a pesar de que tengamos las mejores defensas, siempre es importante en un ataque tener este momento de lecciones aprendidas, que básicamente es, oye, yo tengo que averiguar qué pasó de manera retroactiva, tengo que entender qué tipo de tráfico fue, qué tipo de, digamos, fallas tuvieron mis propios controles en la detección y en la respuesta ante este tipo de volumen de tráfico y cómo puedo hacer para mejorar esa postura, como dijo Jimena, no ser reactivo, sino tender un poco más a la proactividad o a la adaptabilidad para que estos ataques no nos causen un dolor de cabeza verdaderamente.
Pero bien, digo, quizás dándoles un panorama, dijimos que desde los 90 existen estos ataques, pero han cambiado mucho a través del tiempo. Básicamente les comentaba, desde algún punto de la década del 2010 se empezó a hacer este tipo de ataques como parte de las, digamos, modus operandis que tienen los actores de extorsión digitales. Entonces, si estamos viendo que a partir de que nacieron en 2010, ¿qué ocurrió entonces en el inicio de esta década del 2020? Pues estamos viendo un incremento de más del 50% de este tipo de ataques, esto al menos reportado desde NetScout, que la verdad es que tienen bastante visibilidad sobre este tipo de ataques en la infraestructura pública, como también a través de sus clientes. Y vaya, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aumentó tanto este tipo de ataques y el volumen de tráfico o impacto que pueden generar? Pues es muy simple, porque muchas de estas herramientas para poder hacer este tipo de ataques o son gratuitas, fáciles de usar, y si no las saben usar, ahí hay tutoriales que los niños pueden seguir utilizando en YouTube. Y bueno, ¿por qué no? También hay, para poder rematarlo, servicios. Ya no necesitas instalar herramientas, simplemente págale a un servicio que estresa con tráfico el target que tú le des y pues es bastante dañino para una organización. Ahora, si lo vemos también detrás en estos servicios, que son lo que comúnmente da la materia o carne prima para lanzar este tipo de ataques, pues obviamente debe haber una cantidad de equipos o activos en Internet o conectados que pueden lanzar peticiones. ¿Cuál es la sorpresa que no debe de ser tan de shock? Pues que más del 86% de estos ataques que se estuvieron detectando de denegación de servicio, al menos en materia de equipos que están lanzando el ataque, son bots. Es decir, son equipos comprometidos en alguna parte del mundo, distribuidos, y todos ellos pueden lanzar peticiones simplemente a merced de alguien que está comandando toda esa estructura de equipos comprometidos. Y pues bueno, ya viéndolo también de última instancia, este tipo de extorsiones de denegación de servicio también se está mezclando con otros modus operandi más sofisticados, como son el ransomware. Si bien el ransomware entendemos que muchas veces es te cifro tus datos, o al igual cifro tus datos y los exfiltro también para presionarte que pagues, también parte de estas tácticas post compromiso para distraer a las defensas y hacer que también pierdan un poco de más tiempo es lanzar este tipo de ataques de denegación. De modo que muchas de estas atenciones para responder al incidente principal, que es el ransom y la exfiltración de información y esta puerta hacia la casa, pues se vean un poco mermadas porque tienen que responder a otro tipo de ataques que están impactando inminentemente el negocio en el día a día, ¿no? Entonces, vaya, es así de grande el panorama, así es como ha evolucionado la denegación de servicio, ya incluso a llegar a colusionar con otros modus operandi que son de incluso de mayor impacto. Y vaya, para eso, qué bueno que nos acompañas, Carlos. Al igual, quería cederte un poco la palabra, ya un poco más fuera de esta parte académica, histórica del cibercrimen, para que nos platiques un poquito más de cómo están los desafíos, cómo nos defendemos tradicionalmente. Platícanos, Carlos. Gracias, Roberto. Gracias. Y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues mira, de la parte académica, de la parte un poco más histórica, vamos a irnos a tomarnos un café, ¿vale? Y por el precio de un café, te puedo organizar, si quieres, un ataque a quien tú quieras. Y por poner números, ¿no? Por hacerlo un poco mundano, por llevarlo a la calle, como tú decías, hoy en día cualquiera, como decías, contratando un servicio por el costo de un café, puede provocar miles de dólares de impacto económico en pérdidas en las empresas. Pero es que en casos severos, como estamos viendo aquí en la diapositiva, hasta millones de dólares. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que es lo sencillo que es poder generar un impacto, lo fácil, lo barato y el alto impacto que tiene en el negocio de las empresas. Y si pasamos a las siguientes slides, vamos a ir viendo con algún detalle ciertos aspectos que hacen complicada la detección. Fijaros como en el siguiente slide vamos a hablar de los diferentes aspectos que hacen que sea así de complicado. Mirad, algo tan sencillo, tan barato, que puede generar un impacto tan complicado y tan grande en ciertas empresas, es difícil de detectar. Y vamos a entrar un poco ahora, no tan académicamente como tú al principio que comentabas, pero sí vamos a entrar un poquito en el detalle de por qué es tan complejo. ¿Por qué nos resulta tan difícil? Bueno, lo primero, daros cuenta que muchas de las soluciones que hay en el mercado, de las estrategias que las empresas tienen
para poder detectar este tipo de ataques están basados en cosas que ya se conocen, en información pública, en tráfico público. Es decir, estás preparado para algo que en principio ya ha ocurrido. Y vamos a hablar, ahora comentaremos por qué es tan interesante ese punto. Porque normalmente ese tipo de ataques son fáciles de detectar o relativamente fáciles de detectar. El problema es cómo los aíslo, el problema es cómo los identifico y sobre todo cuando me atacan también desde aquellos puntos donde no se ha producido ese tipo de ataque o desde un sitio donde no se ha producido en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú, ante una situación de un ataque de este género, no tienes medidas quirúrgicas para identificar situaciones concretas donde actuar de forma absolutamente quirúrgica, como decía hace un momento, ¿qué es lo que ocurre? Que estás echando abajo, como decimos aquí, canales de comunicaciones donde tienes un montón de tráfico y de transacciones que son totalmente fehacientes, que no son fraudulentas y estás afectando de forma negativa tanto a tráfico legítimo como a transacciones legítimas de clientes que no deberían verse afectados por esta actividad. Sin embargo, las medidas que puedes tomar, como no son quirúrgicas, al final, pues pensemos en un médico que en vez de atacar exactamente en la célula donde tiene que atacar, tiene que recortar un pedazo de carne. Estás afectando un montón más allá de lo que deberías tomar. Y fijaros como en la siguiente slide también vamos a poder explicar con alguna concreción adicional cómo podemos también ayudar o por lo menos parametrizar para poder identificar de forma más quirúrgica ciertos aspectos. Fijaros, hablamos en el primer punto de que muchos de estos ataques, como tú también introducías al principio, Roberto, son bots. O sea, es información que está totalmente automatizada. Son sistemas que funcionan de forma automática. Bueno, pues esto ya nos empieza a detectar algunos aspectos que podemos identificar de forma clave para poder tomar medidas también de forma quirúrgica. Más adelante ahora hablaremos del tema. Vamos primero a intentar identificar cómo podemos detectarlo. Uno de ellos es la automatización. Son sistemas que funcionan de forma automatizada. Por otro lado, aparte de que sean automatizados, tenemos también hoy en día algoritmos, tanto de Machine Learning como de inteligencia artificial, que te permiten distinguir la actividad generada por un bot a la actividad generada por un humano. Por lo tanto, si tú también cuentas con herramientas suficientemente inteligentes, permitidme la expresión con cariño, donde yo pueda distinguir ambas actividades, eso refuerza también tu estrategia de detección de este posible tipo de ataques. Y luego, por último, estábamos hablando de los tiempos de respuesta. Muchas veces se es reactivo. Solamente cuando tú comentabas al principio, cuando ya me estoy dando cuenta que estoy teniendo los servicios afectados, es cuando reacciono. Si tú cuentas con una solución que a partir del milisegundo 1 te identifica que posiblemente estés sufriendo un ataque de denegación de servicio, tú puedes reaccionar mucho más rápidamente, en cuestión de milisegundos, no en cuestión de horas o días, lo que te va a comprometer todo tu servicio. Con lo cual, la combinación de todos estos factores que estábamos hablando generan la posibilidad, con una herramienta que tú puedas tener o conjunto de herramientas que te garanticen todos estos factores, tiempo de respuesta, rápida identificación, distinción entre actividad fehaciente, humana, válida, y actividad sospechosa provocada de forma automatizada o de ataque masivo. Y todo esto, obviamente, en tiempo real. Si tú eres capaz de poder identificar de forma quirúrgica, ya solo te queda el último punto. ¿Y el último punto cuál es? Bloquear esos servicios también de forma quirúrgica. Una cosa es que los identifiques y otra cosa es que seas capaz de intervenir. Pasamos a la siguiente slide y veamos cómo podemos comentar o lo que podemos evaluar sobre este tema. Fijaros, estábamos hablando de cómo puedo identificar, cuáles son las características de este tipo de ataques, pero por otro lado tenemos algo también muy importante y es qué encuentro en el mercado, qué tengo en el mercado, en lo que me pueda apoyar para poder combatir esta situación. De un lado, de forma columnar, estamos presentando lo que es la solución estándar en el mercado y una solución, evidentemente nuestra solución. No estamos aquí para vender, pero sí para hablar
de los beneficios de una solución que tenemos, que es Inetco Bullseye. Entonces, del lado izquierdo vamos a ver cómo hay ciertos aspectos que tienen que ver con la identificación insuficiente o con la capacidad insuficiente de poder dar respuesta a este tipo de ataques. Donde nos quedamos solamente a nivel de red, donde solamente podemos detectar las amenazas ya conocidas, no las futuras, donde requerimos unos conocimientos muy especializados o se generan un montón de falsos positivos por bloquear servicios que no deberíamos bloquear. En la contraparte, ¿qué es lo que tenemos? Justo lo opuesto. Vamos a ver. El hecho de poder contar con una detección de cada uno de los mensajes, de cada uno de los canales, de cada uno de los intervinientes y piezas desde dónde vienen, cómo se ejecutan y hacia dónde van esas transacciones, todo el camino completo, nos permite calcular y detectar todo en milisegundos. Y por eso en la parte derecha vamos a ver cómo identificamos de forma quirúrgica transacciones, incluso hasta si hace falta por valores de campos. Evaluamos el riesgo modelando el comportamiento de cada usuario, identificando por lo tanto la actividad humana de la actividad no humana. Aprendemos con cada transacción de forma dinámica, donde los modelos se actualizan con cada transacción en tiempo real y además tenemos la capacidad de tener la seguridad de controlar todos y cada uno de los pasos y las piezas de nuestra infraestructura. Quizás a lo mejor solo ha sido un highlight de poder explicar qué valor añadimos, pero intentemos conocer también un poquito de qué opina el mercado, qué opinan nuestros asistentes y vamos a intentar ver o entender cuáles son sus visiones. Si os parece, continuamos con el webinar. Claro que sí. Vaya, bastante interesante, digo, quizás poniéndolo en resumen. Muchas veces para poder protegerse de un ataque de negación de servicio, ya entendimos, la postura general es que es reactiva. Dado que es un canal o una exposición natural, es un riesgo inherente al que alguien pueda llegar a tocarnos con peticiones que sean un poco atípicas. Quizás retomando también muchos de estos ataques, al menos los que dijimos que eran por bits o paquetes, son normalmente o tienden a ser por malformaciones que tienen estos mensajes, pero que no son de aplicaciones. Entonces, finalmente, muchas de estas reglas o aprendizajes basados en firmas están centrados en eso, en cosas mal formadas, conocidas, claro, o bien relacionarlo con fuentes que son negativamente conocidas en el lado público, como bots, como proxies y como otras tantas cosas que los atacantes utilizan para este tipo de cosas, o bien simplemente para enmascarar el origen de dónde viene este tráfico y de esa manera pues, no bloquear sus propios bots. Pero al final es realmente lo mismo, son muchas capas de cosas que se tienen que considerar, además de la volumetría que se espera y poder dimensionar el tráfico que se espera del negocio, para que de esa manera todo esto tenga un sentido que vaya, nos proteja y a la vez no nos haga fáciles de desbordar. Pero parte de todo este, ¿saben? Objetivo, teníamos realmente una serie de preguntas. Con estas preguntas, más que respondérnoslas a nosotros, son realmente una serie de preguntas de consideraciones desde el apetito de riesgo, desde aquellos factores de alcance que tenemos sobre la estrategia de protección, sobre denegaciones, también incluso sobre aquellas capacidades de detección y respuesta. Esperamos que estas preguntas les puedan hacer un poco de más sentido, como también ayudarles a corroborar qué capacidades actualmente están considerando, cuáles no, y por supuesto, eventualmente ya dentro de su tiempo libre, fuera de este webinar, realmente plantearse la pregunta, algunas de estas capacidades o estos tiempos que yo tengo de aceptación de riesgo, tolerancia al riesgo, entre otras cosas, ¿son realmente alineadas a lo que espera el negocio en estos tiempos? Es importante eso y vaya, esperemos que estas preguntas les sirvan a todos y empecemos con la primera. Entonces, pensemos que llegan a tener un ataque de denegación de servicio, ¿ok? Ustedes, por consecuencia, van a tener una saturación que va a hacer que pierdan la disponibilidad desde algún canal de negocio. Dicho esto, ¿cuánto tiempo están dispuestos a mantener abajo ese canal en caso de una denegación de servicio? ¿Menos de 3 horas? Alguien que diga entre 3 y 6 horas, alguien que diga, oye, entre 2 y todavía hasta un día puedo tolerarlo. ¿Hay alguien que tolere más de un día de estar siendo objetivo de ataque y que no puedan dar servicio? Esta es una pregunta importante y va muy orientada al negocio. Menos dejamos el margen de los 30 segundos para poder responder
Proceso de Y, autoevaluación y autoanálisis. ¿Hasta cuánto quiero comprometer? exacto. Y vaya, es que, ojo, parece que estamos hablando de algo académicamente técnico cuando No. realmente se traduce a preguntas tan simples como estas, Carlos. Exacto, exactamente. Mira, y mira las respuestas, la gente te lo está diciendo. Somos sencillos. No puedo someter a ese estrés a mi negocio, es absolutamente normal, es normal. Claro, y se entiende una vez más, como dicen, el cibersindicato, si va y te satura la tienda, espérame, o sea, tienes que resolver eso. Sigues pagando la renta, sigues pagando la infraestructura y sigues pagando todo, y a la par va a haber multas y otras cosas más de por medio, ¿no? Mientras no estemos disponibles. Ujú. Vamos a ver la siguiente pregunta que me parece interesante, pero vaya, esto es a modo de checklist. Y esto es pensando en el alcance que tienen las estrategias de seguridad y que cubren actualmente. Entonces, pensémoslo, actualmente cubren un dimensionamiento de los canales del enlace de canal de comunicación. Estamos también viendo estas peticiones que recibimos de DNS para ver si estas, al menos previo a que llegue el bot a tocarnos, verdaderamente no está pidiendo primero por saber quiénes somos en la huella pública. Al igual, podemos también ver en la parte de los canales o los aplicativos finales esta visibilidad. Y por último, también en los microservicios. Eso es súper importante. Los microservicios como APIs finalmente son aquellas, digamos, aplicaciones que va a ir una máquina con la máquina. No es una persona con la máquina. Y que Entonces, vaya últimamente cada estas. vez hay más, Roberto, cada vez hay más. Yo, cuantos más clientes últimamente encuentro, más me solicitan el monitoreo de ese tipo de conexiones, claramente, y de intervenciones. Sí, sí, totalmente. Ojo, aquí es interesante porque muchas de estas partes, sobre todo en el enlace de servicio o de comunicación como tal, estamos pensando en primera instancia aquellos canales que son públicos, pero considérenlo, cualquier otro enlace hacia un microservicio que incluso sea del lado privado, esto también requiere monitorizarse, Exacto. dado que si este llega a recibir una saturación similar que nos cause esta denegación, vamos a sufrir el mismo problema desde el interior y es como dejar de respirar o como si nos dejara de latir el corazón simplemente sin que en Internet nos estén molestando. Pero bien, ok, nos queda claro que hay algunas organizaciones que ya tienen una parte cubierto, otras, bueno, será una vez más una cuestión de salud o bien de poder razonar si son verdaderamente temas que nos llevan a poder mitigar riesgo. Vamos a ver la siguiente pregunta que también está interesante. Básicamente es una pregunta de sí o no. Si bien tenemos estos puntos de alcance dentro de una estrategia para poder controlar y visibilizar cosas, verdaderamente estamos viendo lo que ocurre, estamos evaluando los distintos eventos que están detectándose y finalmente se monitoriza para poder realizar una acción. Y esto es prácticamente en todos estos canales o medios expuestos que tengan. Ojo, si bien tenemos algunas cosas que sabemos que tenemos visibilidad, faltaría realmente ver esto, si realmente podemos tener esta evaluación de aquellas cosas que dejan de ser lo normal o que suben dentro de lo esperado, más allá de lo esperado, o bien que verdaderamente los podamos tener una acción en contra de ellas a través de todos estos servicios que se han planteado en la pregunta anterior. Aquí es quizás muy interesante, aquí es realmente contar con esas tres cosas de ver, evaluar y monitorizar para tomar acción. Es una triada bastante importante, es una capacidad en sí. ¿Va? Es totalmente válido. Interesante. Es Interesante una la opinión respuesta. dividida. No, es válido. Como comentabas, Carlos, como realmente hay distintos vectores y aproximaciones que finalmente, lo voy a decir así, es como si viajaras en un avión de distintas piezas de distintas aerolíneas, porque estás teniendo visibilidad a través de distintas soluciones, tecnologías y formas de monitorizar y gestionar la tecnología. Entonces es muy normal que sea difícil de tener un solo punto central y finalmente aprender de todo esto de manera centralizada para tener Es un que monitoreo justo más eso es certero. lo que más me estoy encontrando cada vez más en un montón de prospects y clientes, que tenemos, ¿no? Y que con nuestras soluciones lo que pretenden precisamente es conseguir tener esa visibilidad a los diferentes niveles, a nivel aplicativo, a nivel red, a cada uno de los puntos donde haya necesidad de controlar, ya no solamente desde un punto de vista de monitoreo tecnológico operativo, sino también a nivel de seguridad, incluso de prevención de fraude, tener control absoluto y es muy complicado, sobre todo en entidades grandes, en entidades que ya llevan años en el mercado, que han ido evolucionando y van añadiendo piezas poco a poco con el paso del tiempo con tecnologías distintas. Entonces, aunar todo eso en una solución es muy complicado. Y claro, cuando llegas y les presentas
algunas cosas de lo que nosotros podemos ofrecer al mercado conjuntamente, pues claro, se llevan la sorpresa de decir, wow, ¿esto se puede hacer? Pues sí, sí se puede. Claro, Interesante. sobre todo eso. Dado que muchos de estos puntos de control y gestión están divididos entre distintas áreas, distintas fuentes tecnológicas, es Claro, muy difícil consolidar un modelo único que te ayude a ver esa visibilidad del riesgo. exacto. Vaya, viendo esta siguiente pregunta que está bastante interesante, básicamente existen distintos puntos, sobre todo ya en un aplicativo, que tú puedes llegar a monitorizar, aprender y una vez más distinguir este comportamiento humano de aquel que es una máquina interactuando con tu canal electrónico. Vaya, hay distintos momentos en el ciclo de vida del cliente o que ofrecen como funcionalidad en un canal y vaya, a modo de checklist, consideren que todas estas y obviamente otras transaccionales son necesarias, pero en el caso de los presentes, consideran al menos estas fases de o estas actividades dentro de su sitio o dentro de su aplicativo como parte de aquellas actividades que se monitorizan para anticipar una denegación de servicio a nivel aplicativo. Y está interesante porque muchas veces, digamos que necesitas cuentas para que te puedan atacar. Si bien existen captchas para estar previniendo quién genera cuentas, pues no necesariamente son infalibles. Y estas son la puerta para el resto de interacciones o desbordamientos que se pueden hacer a través del mismo canal a partir de tener cuentas. Entonces, vaya, desde la alta debemos de tener esa visibilidad de quién se comporta o quién genera cuentas de manera automatizada o en serie, de tal manera que también podamos anticipar o filtrar un poco de esa superficie para que no nos llegue a afectar ya en la aplicación final, ¿no? En su operativa. Pero bien, vaya, está bastante interesante. Aquí sí hay bastantes puntos que se están evaluando. Y lo interesante es eso, quizás que si bien un canal solo pudiera llegar a darnos este tipo de visibilidad, ahora imaginemos ¿no? lo mismo que acabamos de plantear del lado de la infraestructura, pero del lado del negocio, hacia las aplicaciones. Yo puedo tener más de un canal electrónico. Y si ese, digamos, modelo de riesgos yo los tengo separados por interacciones en silos, también hace difícil incluso poder detectar ciertas fuentes comunes o que están siendo, digamos, en común entre distintos canales, atacándolos en paralelo, pues de esa manera también es un poquito difícil mantener esa trazabilidad de lo que nos está ocurriendo como organización. Roberto, fíjate que ahí te puedo hablar por experiencia propia en los contactos que estoy teniendo con muchos clientes ahora mismo. Una de las cosas que más preocupa es el tema de los cambios, pero ya desde hace tiempo, no es de ahora, ya viene desde hace tiempo, todo el tema de cambios de contactos, bien sea email, números de teléfono, donde se puedan regenerar las contraseñas de forma individualizada. Y veo aquí efectivamente que prácticamente el 60% tienen una estrategia muy importante de control en la recuperación de cuenta. Eso es precisamente lo que se utiliza para la suplantación de identidad la mayor parte de las veces después de un phishing. Con lo cual, tiene todo el sentido. Creo que es súper importante controlar no solamente cuando hay onboarding de cliente y la operativa diaria, cuando realiza su transacción diaria, sino también cuando se realizan cierto tipo de servicios como pueda ser el de recuperación de cuenta o cambio de contactos de cliente. Esto es súper importante, muy importante. Sí, señor. De hecho, tomando parte de esto que comentas, es cierto. Digo, al final del día, si bien la apertura o creación de cuentas o usuarios es lo que nos habilita un ataque para desbordarlo, también la recuperación de aquellas cuentas existentes pueden representar esta dualidad de riesgo. Si bien nos pueden conducir a un camino de fraude, también nos pueden llegar a conducir a otro tipo de, digamos, bloqueo o restricción de aquellos usuarios a través de mecanismos de reseteo, lo cual también genera otra denegación a través de nuestro propio servicio, sin que el cliente lo esté viendo. Interesante. Vamos a ver otra pregunta más que aterriza mucho desde estos temas de capacidades que, como dijimos, pudieran estar separadas entre distintas tecnologías. Básicamente es, a modo de checklist, ¿qué estamos considerando dentro de nuestras capacidades para poder detectar y responder a este tipo de saturaciones? Obviamente, si es que podemos al menos filtrar a través de IP, sea por la parte en región o país de las que provienen, o literal porque tienen una mala reputación negativa. Otra pudiera ser que podemos también filtrar puertos y protocolos de servicio, que eso es muy común, al menos a través de un firewall. Y bueno, al igual podemos pensar que esta es la parte difícil. Si bien estos tres mecanismos previos hablan de conexiones, bueno, más bien de bits y paquetes, pues finalmente cuando entramos a los últimos ya estamos hablando
de filtrar campos de aplicaciones específicos o tener noción de ellos, lo cual ya es un poco más difícil por la volumetría que representa. Y finalmente es que esos campos o acciones que hagan los usuarios con ellos, podamos también empezar a filtrarlos a partir de una evaluación de riesgo que se le dé a esa actividad que realiza el usuario. Entonces, aquí es donde ya está un poquito interesante. Digo, pareciera que tenemos una capacidad, al menos en esta respuesta, muy base para los tipos de denegaciones de servicio que comentábamos en un inicio, los que son de red, los que son por bits y los que son por paquetes. Entonces, aquí pareciera que estas primeras tres respuestas reflejan eso, Carlos. Es interesante. Pero Sí, vaya, aquí sí noto una merma fuerte o una sí, diferencia muy grande en la parte de audiencia campos. en la detección sobre las En aplicaciones. aplicativo, sí, sí. Y aquí me gustaría simplemente matizar un detalle, que ya no va tanto con la parte de denegación del servicio, que también, porque es una vía de provocar, pero el tema del el filtrado, identificación o monitoreo desde un punto de vista de securización y tecnológico de campos es importante. Existen malware en este momento funcionando en el mercado que directamente te alteran campos transaccionales dentro de los protocolos, dentro de la paquetería de red. Con lo cual, este es un tema que sería interesante abordar con posterioridad para toda la audiencia, si alguien tiene interés. Y además, si quiere llevar el premio que comentábamos al principio, ese regalito, que llame inmediatamente y con gusto hablamos de todo este tema del filtrado y la identificación de modificación o puesta en riesgo de contenidos de campos por aplicación o a nivel protocolo. Esto es importante revisar, sí. Fíjate que acabas de tocar un tema interesante y creo que es un sesgo de monitoreo y riesgo muy habitual en las aplicaciones, sobre todo en el mundo de la denegación de servicio, ya dijimos, no, o al menos del fraude incluso. No necesariamente tenemos todos los campos o todos los campos de todas las mismas aplicaciones o canales que tenemos, por lo cual nuestra observación del riesgo está sesgada en silos. Y por otra parte, también muchas veces esa evaluación del riesgo sobre la actividad que ocurre en el canal está limitada a que sea evaluada siempre y cuando siga el camino feliz. Es decir, que el cliente haya originado la operación. Cuando estas operaciones o transacciones o movimientos se están generando desde el interior de la infraestructura o los servicios de soporte internos, pues nunca se evalúa. Entonces, tener visibilidad de estas, a pesar de que no se originen en el nodo de servicio del canal y que tengas la posibilidad de discernir incluso, como dijimos, esa dualidad de entre el fraude, como los casos de malware que ocurren en el mundo de Swift y otros más, como también, que son los famosos hombres en medios, o ya sea man in the disk, man in the middle in the red, y por otro también el de la saturación que se le puede dar a los canales si alguien llega a infiltrarlos al interior. Totalmente cierto. Interesante. Así es. Así es. Híjole, Carlos, tengo una pregunta igual de incómoda, pero es retomando el apetito de riesgo. Sabes, finalmente dijimos que hay una tolerancia de riesgo o apetito de riesgo a poder, digamos, perder negocio por una ocurrencia de un ataque de denegación, pero asumiendo que tenemos protecciones. Muchas de estas protecciones van a tumbar o van a ser, digamos, en los niveles de red, van a bloquear IPs o ciertas fuentes que originan peticiones, pero pues van a la vez bloquear otras sesiones o tráfico que sí es legítimo. Ese Si es el ustedes se problema. llegan a defender, ¿qué margen están dispuestos a perder de sesiones o de negocio porque se están defendiendo de una denegación? Es una pregunta de cómo se trata el riesgo residual incluso, porque nos puede afectar más un control en el que no tenemos claro ese criterio. Tal es así que hay estudios ya que demuestran que casi tiene más impacto de pérdida de fricción con el cliente, pérdida de negocio por fricción con el cliente, lo que nosotros llamamos aquí en España un cliente cabreado. Tienes más impacto negativo en el negocio a largo plazo por falsos positivos que por el propio fraude en sí o por la denegación del servicio. Vaya, aquí acabamos de establecer, yo creo que para llegar a esta última pregunta, y vaya, antes de también, digo, viendo este resumen, vaya, creo que en la parte de la tolerancia al riesgo, una buena parte de la audiencia tiene una noción que la forma de protegerse ante este tipo de ataques también tiene una mesura que va de la mano con el negocio. Es básicamente qué tan tolerable es el negocio a poder interrumpir parte de su, digamos, de su entrada
pero por defenderse. Y esto también considerando que protegerse tiene otro costo adicional. Entonces vaya, algo importante a ver en esta respuesta, que al parecer la mayoría son sensibles a qué tan intrusiva es esta defensa para poder protegerse y pues no tumbar al mismo tiempo el negocio de manera contraproducente. Interesante. Hay una última pregunta, pero vaya, esta creo que conlleva un consenso de muchas de las preguntas de apetito de riesgo, incluso de costos, y hasta en el plano técnico de qué tanto tráfico o, como dicen, eh, 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 horizontalidad o digamos qué tanto tráfico estamos recibiendo. Entonces, prácticamente, además de que hay un apetito de riesgo, un tiempo en que se tiene conocido que estamos dispuestos a perder disponibilidad o negocio, aquí la pregunta es si en general todos estos criterios como para interrumpir aquellos servicios no esenciales o incluso el canal en caso de una denegación ya se tengan consensuados junto con el negocio. Lo comento porque muchas veces esta perspectiva de cómo se defiende la organización se ve únicamente pues, señalando a tecnologías o a seguridad cuando realmente es una decisión de negocio en conjunto. Totalmente de acuerdo. Ahí quisiera matizar una cosa, porque es muy importante lo que acabas de decir. Cuando hay un tipo de evento de este género, todo el mundo se gira a mirar a seguridad, además no con buena cara o con el equipo de tecnología. Y te insisto, sin buena cara. Yo lo he vivido, he trabajado 20 años en un gran banco y ha pasado eso. Y hay que reconocer que las políticas que implementa normalmente el área de tecnología y seguridad son definidas por las unidades de negocio y por lo tanto has dado, creo que en esta pregunta das en algo importante en el clavo, y es que estas políticas se tienen que definir en conjunto con negocio. Negocio debe ser sensible, consciente de que esto puede ocurrir y que cuando ocurre tiene que haber un límite que estoy dispuesto a asumir que ocurra. Y eso, ya te digo, que cuando ocurre todo el mundo se gira para seguridad, pero también es responsable el negocio. Y esto es muy importante hacerlo saber dentro de la entidad. Claro. Vaya, yo creo que es una forma muy, digo, como empezamos, ¿no? Con una analogía del mundo físico. Lo mismo pasaría es, oye, se está incendiando la tienda. Tú puedes llegar a lanzar algo que mitigue el incendio. Sin embargo, al hacerlo, también vas a estropear algo de mercancía. ¿Qué tanto estás dispuesto a estropear? ¿No? De acuerdo al tipo de mecanismo que tienes para suprimir ese incendio. Y vaya, es interesante, muchas veces no se entiende eso y lo voy a poner de nuevo. Son realmente criterios de riesgo, es qué tanto negocio estás dispuesto a perder y por otra parte también una traducción de algunos de estos aspectos técnicos. Quizás, lo vuelvo a repetir así el concepto, esta horizontalidad es prácticamente el techo de qué tanto ancho de banda, qué tantas conexiones, qué tantos usuarios estoy manejando en la aplicación para poder saber cuando ese techo se desborda, existen distintos niveles, ya sea, oye, es que ya superamos el umbral verde, ya entramos un amarillo, a un rojo, y cada uno de estos conlleva un distinto criterio, como interrumpir servicios, ya sea secundarios o principales. Entonces, esta respuesta es muy contundente y es cierto, muchas veces se voltea a seguridad como, ¿y por qué no pensaste en esto? Cuando realmente es, oye, sí se pensó, pero finalmente la respuesta ante este volumen que estamos recibiendo requiere también de tu consenso para que tomes de manera discrecional, como el negocio que eres, esta toma final de cómo debemos de mitigarlo. Mi total empatía con los equipos de seguridad y de tecnología. Ciertamente. Pero fíjate que quisiera concluir una parte antes de que nos vayamos a las preguntas y vaya, es mucho con esta diapositiva que hacías una comparativa entre las soluciones de nicho de mercado con otra aproximación que nosotros tenemos para poder llegar a detectar y responder ante ellos. Yo creo que, como dijimos, muchas de estas controles, ya sea para visibilizar y dar un riesgo a las conexiones, a lo que hace el usuario, muchas veces se tiene distribuido, son costos que se tienen en silos, muchas veces incluso en silos de canales electrónicos, sino de manera integral a como está orillándonos ahora el mercado. Y es ahí donde no importa si eres un banco, si eres un retail, si eres cualquier otra cosa, con tener una huella física y esa necesidad de disponibilidad, necesitas tomar todas estas consideraciones de control que planteamos en preguntas y que muchas veces también al hacerlas de manera legada, es decir, conforme voy creando mis canales o puntos de interacción con clientes, pues se van haciendo silos que se hacen más difíciles de mantener, de vigilar y por supuesto de estar manteniendo en un presupuesto, ¿no? Y bueno, la otra, muchos de estos hilos tradicionales de protección
no tienen una visibilidad en los ataques que son de mayor complejidad, los cuales están dirigidos a las aplicaciones. Es decir, no nos van a mandar bits ni paquetes mal formados, que son las clásicas firmas que quizás muchos ya contemplan, sino que esto ya es todas las peticiones e interacciones que son en mi portal son correctas, solo tengo que empezar a distinguir qué es hombre de qué es máquina. Recuerden, un hombre puede después ser máquina si se compromete su credencial o el mismo cliente nos ataca. Entonces, de esta manera poder distinguir esto siempre. Y, ojo, yo creo que lo más interesante, sobre todo desde la perspectiva de un motor de riesgos, si creemos que un motor de riesgos es únicamente para operaciones de dinero, eso no es cierto. Es para todas las actividades que hay detrás en una aplicación, no solo cambios de datos o transacciones sospechosas, para todo, de tal modo que nos pueda ayudar incluso a tomar acciones o implementar acciones o estas, digamos, niveles o reglas de horizontalidad que se tienen que cumplir para que también a través de este consenso con el negocio se implementen sin necesariamente tener ese dolor de cabeza de tener que implementarlas canal por canal por canal. Eso lo hace un poco más dinámico y nos ayuda a que la defensa sea mucho más adaptativa, que no tengan que estar modificando otros controles ni aplicaciones, y pues de esa manera es más fácil que en un solo punto se visibilice todo este tráfico, se ranquee ese riesgo y finalmente tengan un punto único de alertamiento y pues no mueran en el intento, que es lo más importante. Pero bueno, pues era al menos concluyendo mucho de lo que comentabas, Carlos, y cómo de alguna manera amarramos esta pinza de muchas de estas capacidades o preguntas que externamos al público y cómo se pudieran simplificar en un solo punto, ¿no? En esta aproximación que vemos. Pero bien, pues, híjole, Jimena, te cedo la palabra. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, súper interesante todo lo que nos cuentan. Vaya, desde cómo lanzar uno de estos ataques cuesta solamente lo que cuesta un latte, un café, Carlos. No, como nos compartía Roberto, que se han incrementado en más de 50% estos ataques en la industria financiera. Y cómo también se pueden usar para justamente distraer a las organizaciones y es una puerta de entrada para realizar otros ataques. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido igual súper provocador, ¿no? Nos pone a pensar estas preguntas que conversaron. De igual forma, tenemos algunas de nuestra audiencia, entonces voy a compartirlas para que por favor nos ayuden a responderlas. Una de ellas es una inquietud sobre las pymes, ¿no? Que sabemos que son pues realmente el esqueleto de cualquier economía y nos preguntan si justo las pequeñas y medianas empresas pueden tomar alguna medida para prevenirlos. ¿Quién quiera tomar la palabra? Muchas gracias. Adelante, Roberto, como yo, como quieras. Definitivamente sí. Una vez más, la base de muchos de estos temas están en poder hacer un dimensionamiento adecuado en capacidades de tecnología, de canales de comunicación. Entonces, sobre ese entendimiento, no importa si eres pequeño, grande o mediano, es un sentido común que se tiene que llevar en la administración de la tecnología. Pero bueno, ya por otra parte, en caso quizás, ¿no? De lo que es detrás de la pregunta, que son limitantes de presupuestos o de gastos, muchas veces en una pyme, muchos de estos aspectos se pueden estar considerando a través de los mismos proveedores de servicio y muchas veces se plasma desde niveles de disponibilidad o niveles de servicio, como también algunos otros aspectos de control que muchas veces se reflejan con algún costo que finalmente, como dijimos, se tiene que poner en la balanza qué tanto estoy dispuesto a perder o qué tanto estoy dispuesto a no tener disponible mi canal o de patito de riesgo contra el beneficio que yo tendría en caso de mantener esa disponibilidad. Pero una vez más, conociendo el costo de estos controles y lo que conlleva esta disponibilidad y demás. Pero yo diría que no es imposible, simplemente es cómo se aproxima una pyme para poder suministrarse y poder asegurar que estos requerimientos se consideran. No creo que sean imposibles, sino algo que comúnmente se debe de ya tener quizás un buen camino recorrido ahí. Sí, yo solamente añadiría que efectivamente las soluciones que nosotros ofrecemos al mercado son soluciones que están dimensionadas en función del tamaño de cada cliente y por lo tanto el precio va en función de ese dimensionamiento. Por ser pequeño no quiere decir que no pueda implementar soluciones profesionales de alto nivel.
tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa. Yo siempre tengo una máxima y es que si mi solución, si la forma en que nuestra empresa puede ayudar a otra empresa en un momento de necesidad o en un problema que tiene, existe, si esa viabilidad técnica, operativa, funcional existe, el precio no debe ser un inconveniente, el precio no debe ser una barrera. Sentémonos a hablar y busquemos las soluciones, pero la respuesta es sí, tiene que haber manera de que las pymes tengan capacidad de reacción ante estas situaciones. Perfecto, gracias Carlos, gracias Roberto. Sí, justamente pues la base para cualquier negocio, ¿no? Sin importar su tamaño, debe ser una base sólida de ciberseguridad. Entonces, me encanta escuchar esta parte de personalización. Y hablando justamente en estas inquietudes de recursos económicos, otra de las preguntas, sé que esta nuevamente es un, ¿no? Caso por caso, pero hay una pregunta sobre qué presupuesto se debería asignar a este rubro en particular. Sí, ¿La respondo definitivamente yo? es... Como quieras. Adelante, Carlos. Como quieras. A ver, la respuesta a esa pregunta es muy vaga sin conocer exactamente de qué estamos hablando, de cubrir qué necesidades. Pero sí puedo decir que el presupuesto debe ser analizado en función de la necesidad que se tiene. Es decir, si yo tengo una entidad cuyo tamaño es X y lo que pretendo es cubrir X riesgos, compensado, como decía Roberto, qué estoy dispuesto a asumir, con qué estoy dispuesto a cubrir, que no asumo y por lo tanto me tengo que proteger. Entonces, en esa balanza hay que sentarse en conjunto con el cliente, vuelvo a decir lo mismo de antes, evaluemos la necesidad que tiene el cliente, evaluemos qué presupuesto tiene disponible y evaluemos cómo puedo ofrecerle algo dentro de ese presupuesto para que él esté lo más protegido posible. Nunca debemos dejar, vuelvo también a lo que comentaba antes, no debe quedar de fuera un proyecto solo por una cuestión de precio. El tema precio es una de las variables que hay que manejar dentro de esto y el precio obviamente va directamente relacionado con el presupuesto. Yo a la persona que ha preguntado esto, yo le instaría que con todo el gusto del mundo, después de esta sesión, nos contactara y pudiéramos hablar. Pero el presupuesto debe ser, si tenemos que dar una respuesta, el necesario para poder tener tu negocio protegido. A partir de ahí, sentémonos a hablar. Va quizás solo complementando esa respuesta. Sí, definitivamente es, oye, una vez más, ¿cuál es el negocio y los controles que tenemos? Y la pérdida, una vez más, esta falla de disponibilidad ante este tipo de ataques. Debe haber algún punto entre estas dos líneas como para poder llegar a eso, pero al menos hago ojo de buen cubero, asumiendo que hay distintas inversiones en otras capas para este tipo de controles. Yo diría que de manera natural, un 25-30% del dimensionamiento del canal que se ha estimado, pero una vez más varía por el tipo de negocio, varía qué tanto se puede reducir la superficie actual para este tipo de ataques, de tal manera que no lo hago una respuesta, ¿saben? Como la única o ahí está, no puede salir de este rango, sino que se ve una vez más por caso de uso y una vez más también de acuerdo al tipo de complejidad de cada canal y volumetría. Pero bueno, es complementándolo. Adelante. Jimena, Clarísimo. Por si me supuesto. permites, mira, veo aquí una pregunta que directamente me la tomo yo, porque me ha gustado la Excelente. pregunta y voy a pedir además el apoyo de Roberto. Dice, ¿qué tanta visibilidad y control de las redes se necesita para evitar estos ataques? Primera pregunta. Y después pregunta, ¿podemos tomar medidas preventivas más allá de alguna herramienta tecnológica? Vale, la primera, la respuesta que yo te daría a la primera pregunta, y gracias de verdad por esta pregunta, porque son muy buenas, de verdad, gracias. La primera es la visibilidad, la respuesta es sencilla, el máximo que puedas. Tienes que Punto a tener el punto. máximo de visibilidad posible para que tu capacidad de reacción no solamente sea en cuanto a qué visibilidad tengo, sino de la respuesta es cuándo tengo esa visibilidad. Es decir, la visibilidad es la máxima que puedas y además en tiempo real. Esa sería la respuesta más clara. Insisto, el hecho de que sea en tiempo real y tener toda la visibilidad no quiere decir que tenga que convertirse en una solución cara, que yo sé que también las preguntas van por ahí. Es decir, ¿hasta dónde puedo conseguir yo el máximo del rendimiento de seguridad con la mínima inversión de coste? Vuelvo a lo de antes, sentémonos y hablemos.
Y luego, la segunda pregunta es, ¿podemos tomar medidas preventivas? Sí. La primera y más eficiente de todas, como dices, sin necesidad de solución tecnológica, es formación. Formación a todos los empleados. Muchas veces los grandes riesgos se asumen por pequeños detalles, correos que no debo abrir, anexos que no debo abrir, no visitar sites que no son confiables, que no tienen certificado. Esa formación, Metabase Q es una empresa especializada en seguridad. Os puede ayudar en ese sentido. Por supuesto que se pueden tomar muchas medidas preventivas antes de correctivas y evitar el impacto económico o el impacto de seguridad antes de que ocurra. Esas serían las respuestas que yo te daría, pero estoy convencido que Roberto va a complementar. Es exactamente ese, la mayor visibilidad posible y creo que en el tenor de punto a punto. Ojo, al decir de punto a punto es no siempre se origina el primer punto desde el camino feliz que siempre planteamos, que es desde el lado del cliente. Va a haber otros que se pueden originar de una manera arbitraria desde el interior y es el contexto de esa evaluación de riesgo el que nos debe de ayudar a poder tomar una acción. Como dijimos, como puede ser desde una denegación interna, puede ser también otra bifurcación hacia el fraude y otras formas más que hemos platicado de ciberataques. Pero sí, definitivamente una visibilidad completa de punto a punto sobre cada una de estas operaciones o conexiones que se tengan en las tres capas de superficie de ataque son más que necesarias como para poder tener el contexto completo y poder de esa manera también enfocar los esfuerzos de respuesta de una manera correcta sin que te hagan gastar en falso positivo. Exacto. Excelente. Había otra pregunta por ahí que mezclaste, ¿no, Carlos? Es que eran dos que venían en el mismo texto. Ah, ok, era la misma. Ok, enterado. Muy bien, ¿quedó para alguna más? La segunda pregunta que hacía era ¿qué otras medidas se podían tomar, aparte de una solución tecnológica, qué más pueden hacer para evitar este tipo de ataques? Que yo decía que el aspecto más importante es formación, la formación y educación. formación. Por supuesto. Bien, entendido. Vaya, nos queda prácticamente menos de un minuto de este evento. No sé si por ahí, Jimena, tengamos todavía unas preguntas más pendientes que podamos responder offline. Así es, Roberto. Tenemos aún algunas preguntas, pero con gusto las respondemos de forma offline. Y como comentábamos, pues muchas gracias por acompañarnos. Estaremos encantadas de continuar esta conversación y regalarles un obsequio que tenemos para ustedes que va a ser de muchísima utilidad para potenciar el crecimiento de sus negocios y protegerles. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, Roberto. Un gusto estar con ustedes en este webinar y por toda la información tan valiosa que compartieron con nuestra audiencia. Es un placer, siempre es un placer compartir con vosotros tiempo en estas sesiones y con el futuro, con todo el gusto del mundo, lo volveremos a hacer. El mismo sentir, Carlos, definitivamente. Siempre un gusto poder convivir con la comunidad, aportarles algo y no necesariamente irnos por un comercial, sino vamos al sentido común. ¿Cuáles son las formas en las que se puede abordar el riesgo y cómo podemos atajarlo? Muchas gracias. Gracias. Excelente. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias.